cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico que se refiere al artículo 6º transitorio de la Ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la Ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Otro oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos. Una carta de la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA, señora Analía Rojas, de fecha 5 de diciembre, mediante el cual comunica la posición de ACERA respecto al financiamiento de políticas públicas y aclaraciones sobre el cargo de servicio público. Un correo del Ministerio de Minería de fecha 13 de diciembre por el cual excusa la asistencia de la ministra, señora Aurora Williams, debido a que en su agenda se encuentra reservada su participación en el seminario Minerales Estratégicos, el nuevo impulso de la minería en Chile, actividad organizada por esta cartera para el mismo día de la sesión. Correo del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, señor Estefan Larenas, de fecha 16 de diciembre, mediante el cual remite un estudio sobre los contratos eléctricos celebrados antes del 2015 y su impacto a los clientes regulados, realizado por ODECU. Además, comunica que este estudio fue financiado por el Fondo Concursable para Organizaciones de Consumidores administrado por el CERNAC. Un correo del gerente de la División Salvador de Codelco, señor Cristian Tutín, de fecha 17 de diciembre, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentra junto a su equipo en la fase final de la puesta en marcha de la planta concentradora, cuyo compromiso interno será durante la segunda quincena de diciembre. Correo del representante de los trabajadores de la División Salvador de Codelco, señor Eric Carrizo, de fecha 17 de diciembre, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por motivos de control médico y salud. Y finalmente una carta del gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, señor Patricia Molina, de fecha 17 de diciembre, por el cual reitera solicitud de audiencia con la finalidad de exponer los graves efectos que tendrían las cooperativas eléctricas el elevar el quantum de las multas, así como el monto de las compensaciones automáticas por interrupciones no autorizadas. Además, informar de las consecuencias en SEC y COPELEC de la propuesta del cargo a los retiros de energía. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Buenos días. Bien, el acta de la sesión 114 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 115 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. ¿Puntos varios? ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? No. ¿No? Bien. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Minería, excusada recién en la cuenta, al presidente del directorio de Codelco, al gerente de la división El Salvador de Codelco, también excusado en la cuenta, y al presidente del sindicato número 2 de Potrerillos, a fin de que se refieran a lo anunciado respecto a bajar o cerrar definitivamente la fundición de Potrerillos de la división El Salvador de Codelco, entre otras materias a tratar. Se recibieron las excusas de la ministra de Minería, Aurora Williams, del gerente de la división El Salvador de Codelco, señor Cristian Tután Navarro, y representante de los trabajadores de la división El Salvador de Codelco, señores Eric Carrizo. Se encuentran presentes el presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, quien asiste junto al director de Relaciones Institucionales, Daniel Gómez Llanatos, y el jefe de Asuntos Externos, señor Gonzalo Recar. También están con nosotros dirigente del sindicato número 2 de Potrerillos, señor Patricio Algueta. Jofré asiste junto al presidente zonal El Salvador y presidente del sindicato número 6, señor Francisco Luna Riquelme. La directora del sindicato número 2 Potrerillo y consejera nacional de la FTC, señora Juana Irarrázaval Núñez, perdón, lo leí mal. Y el director y consejero nacional de la FTC, señor Fernando Latorre González. Representante de los trabajadores de la división El Salvador de Codelco, señores Cristian Pérez Cortés, Jorge Lazo Cardones, Andrés Tello Pastén y Yerko Díaz Varas. Bienvenidos. Muy buenos días. Bien, vamos a partir la sesión, bueno, primero agradeciendo la asistencia y también, por qué no decirlo siempre, el sacrificio de venir tan lejos de la tercera región, la región de Atacama, a esta sesión. Y también agradecer a las representantes de Codelco que también están en esta mañana con nosotros para poder debatir un tema súper importante, lo anunciamos acá en la cuenta. Inmediatamente le vamos a dar la palabra a don Patricio Algueta para que nos haga una introducción y nos entregue toda la información para poder iniciar el conocimiento de información y el debate. Don Patricio, tiene la palabra.
¿Aló? Sí, primero que nada agradecer ya esta invitación para los trabajadores y trabajadoras de la División Salvador, específicamente el área de refinería, es sumamente importante porque a veces siempre hay dos caras de la versión. Entonces, en este momento nos toca a nosotros como trabajadores que somos y dirigentes que representamos a los trabajadores poner nuestro punto de vista. Pero yo sí también quiero hacer una claridad con respecto a la situación. Nosotros lo que hemos planteado no es el tema del cierre de la fundición, lo que estamos planteando es el cierre de la refinería de Potrerillos. Ya, eso es lo que quede consignado y se los pido encarecidamente. Ya, siguiendo con... No me cambia la... Allá. Siguiendo con la presentación, y quiero ser, para el tiempo que tenemos, que son 15 minutos, quiero ser lo más escueto posible y lo más claro posible con respecto a esta situación. Nosotros, el complejo Fundición Refinería está ubicado en la tercera región, ¿ya? Esto está al lado de Salvador, en Potrerillos. ¿Ya? Esto un poco para que usted tenga la claridad, ahí sale el mapa, donde nosotros estamos ubicados a 2.900 metros sobre el nivel del mar y más o menos a 125 kilómetros del puerto de Barquito. Cuando conocen uno la situación de la División Salvador, es un tema integrado, tiene un valor de negocio donde tenemos mina, tenemos concentradora, tenemos también puerto y también obviamente este tema del negocio que le da el valor agregado a lo que cuando hablamos cobre, la fundición y refinería. ¿Ya? Para ser más específico, en este sentido, la fundición, sus parámetros nominales son que debe fundir 680.000 toneladas de cobre en ese sentido y la refinería 132.000. Y obviamente nosotros en la presentación queremos explicarle en qué consiste lo que cuando nosotros hablamos de fundición y refinería. ¿Ya? Primero todos sabemos lo que es el concentrado, ¿ya? Obviamente el tema del concentrado, nosotros la materia prima que tiene que tener todo proceso minero con respecto a esta situación, ¿ya? Y nosotros decimos que el 30% del concentrado nosotros le damos este valor del negocio, porque el otro 70% obviamente lo entrega, y ustedes mismos lo han visto en las diferentes presentaciones que hemos tenido aquí en la Cámara con respecto al tema de la fundición. Sin embargo, este concentrado no tiene un valor agregado si nosotros hoy día le damos el concepto de que ha dicho mismo ya el gobierno con el tema de fortalecer el negocio de las fundiciones y refinerías. Pero cuando nosotros hemos escuchado, siempre se ha hablado de lo que son las fundiciones, ya donde nosotros decimos vamos a fundir, vamos a sacar un ánodo, ya, pero también tiene un cierre del proceso y que tiene que ver con la refinería. Y la refinería, obviamente, en la fundición nosotros tenemos ánodo y en este caso en la refinería sacamos cátodo de una excelencia y eso queremos dar la virtud que tiene hoy día la refinería con respecto al tema de Potrerillos. ¿Ya? Incluso cuando nosotros hablamos en la División Salvador tenemos una pureza ya de nuestros cátodos de un 99,99%. Entonces eso queremos decir que en excelencia el cátodo de nosotros se vende con un premio AE y obviamente tiene un plus más de ganancia con respecto a esta situación. Y me quiero detener en este sentido a lo que cuando nosotros hablamos de la política de fortalecimiento que tiene que ver. Nosotros ya vemos años atrás, se empezaba a esbozar lo que tenía que ver con el negocio de las fundiciones. Ya se hicieron aquí en el mismo Congreso normas transitorias que tenían para adecuar el decreto de S28. Hoy día estamos en vía de, no sé si le vamos a llamar el DS28 o DS29, que tiene que ver cómo de aquí a un largo o mediano plazo, que pueden ser 13 años, 10 años, depende de cómo lo vamos a discutir, el negocio de las fundiciones, hoy día tenemos que hacer esta transición para que ya no tenga el 95% de arsénico y de anhidro sulfuroso, sino que tengamos la situación de más puro de un 98%, etc. Y en ese sentido, también Codelco se encuentra potencializando a través de estudios y análisis de ingeniería todo lo que tiene que ver con el tema del negocio de las fundiciones y obviamente de refinería. Y obviamente el gobierno le ha dado hincapié en esta situación, se han creado mesas de trabajo y obviamente uno puede rescatar que acá en el año 2023 en la misma Cámara vinieron a exponer qué es lo que significaba este negocio tan atrayente y tan vital. Porque a veces uno y podrá tener que no son vitales, pero sí estratégico para el país. Y ustedes han visto el crecimiento enorme que ha tenido las fundiciones en China. Si nosotros comparamos el año 1993
3 aproximadamente, ellos tenían el 5% y hoy día tienen más del 50% con respecto, y nosotros lo hemos quedado en el tema de ser referente, pero también en ese sentido lo ha faltado un poco de proactividad con respecto a esta situación. Acá en esta lámina yo quiero hacer un gráfico de lo que consiste la fundición y refinería en Chile. Nosotros tenemos tanto estatales como de Codelco y también privadas. En este sentido, la fundición de Codelco, nosotros tenemos Chuquicamata, tenemos Pocherillo, Caletones, todos conocen lo que pasó con Ventana, ya un tema que a nosotros como trabajadores los duele, ya porque hoy día, es cierto, se cerró por un tema ambiental, pero igual se siguen los episodios hoy día en Puchuncaví, todo lo que significa, y ahí queda demostrado que no solamente era, en este caso, la fundición. Pero también tenemos fundiciones que son privadas, en este caso tenemos Alto Norte, Chagre, obviamente, que están cumpliendo. Yo acá colocamos nosotros como presentación el tema de asterisco, porque hoy día para Codelco, ya las fundiciones que son estratégicas, ya son Chuquicamata y Caletones, no es Potrerillo, ¿ya? Y después los vamos al tema del negocio, con respecto a la situación de, y ustedes también saben acá lo que ocurrió en las fundiciones con Hernán Videla Lira. Obviamente un tema que también lo afecta en el tema de empleabilidad y todo lo que han conllevado el tema de las fundiciones con respecto a esta situación y sobre todo en la tercera región. En caso de refinería tenemos las 3 fundiciones que son de Codelco, es Chuquicamata, Pocherillo y Ventana, pero vuelve a aparecer que para Codelco son estratégicas Chuquicamata y Ventana. Potrerillo obviamente es un tema que más adelante lo vamos a explicar cuál es la visión que tenemos en los casos de los trabajadores, y por privada tenemos Alto Norte y obviamente también Chagre con respecto a esta situación. Pero siguiendo con la presentación, yo me quiero detener en el caso, y ahí con esta gráfica tenemos lo que es un ano que sale de las fundiciones y obviamente un cato de la refinería. Pero ¿cuál es la característica en este caso de Pocherillo? Tenemos la refinería Pocherillo que tiene buena y una excelente eficiencia de corriente. Esto tiene que ver cuando nosotros hablamos del proceso de electrorefinación, porque cuando nosotros hablamos tenemos electroobtención y electrorefinación, y este tiene que ver con el tema de energía. Y bajo un porcentaje de rechazo. O sea, nosotros cuando los comparamos en el tema de la eficiencia, lo comparamos el tema de los cátodos que nosotros producimos, estamos alrededor casi del 1%. Comparado con otras refinerías, obviamente estamos demostrando que somos eficientes. Y obviamente lo que conlleva también una buena calidad catódica con respecto a esta situación. Pero acá donde viene a hacer un recuento de la historia, los trabajadores de Potrerillo y específicamente la fundición refinería, no es la primera vez que están enfrentando el tema del cierre. El año 2016 también se los dijo el tema del cierre de la refinería, pero con particularidades. ¿Y por qué quiero mencionar las particularidades? Porque acá fue después del aluvión, que azotó, en este caso, la tercera región. Entonces, Salvador, específicamente, como ustedes saben, vino un aluvión por el tema de la cordillera. Nosotros teníamos un sistema, teníamos trenes que circulaban, se borraron todas las líneas de tierra. La situación de agua, abastecimiento, toda la situación, el aluvión hizo, y las refinerías en un momento quedaron solamente cristalizadas porque no teníamos suministro con esta situación. Y obviamente se empezaron a levantar los costos. ¿Y por qué yo lo menciono? Porque acá donde nosotros sentimos que siempre cuando no es responsabilidad de los trabajadores, se lo echa la culpa. Y en este sentido nosotros, cuando se empezó a levantar esta situación, ya los trabajadores comprometidos con su fuente laboral y con el tema del trabajo, hicimos un trabajo demostrando a la administración que cuando se trabaja en conjunto, todos ganamos. Porque nosotros también tenemos una doble responsabilidad como dirigentes sindicales y como trabajadores de Codelco. Somos de una empresa estatal, que no lo da lo mismo el cierre de una situación. Entonces, en ese sentido, los costos estaban en 12,7 centavos la libra de cobre y logramos que los pedía la métrica 8,5. En ese momento, habían otra jefatura, otra administración superior. En ese momento estaba don Nelson Pizarro, estaba como vicepresidente de operaciones don Álvaro Aliaga, ¿ya? Y obviamente se hizo un trabajo donde los trabajadores buscaron 20 iniciativas que tenía que ver con eficiencia, con productividad, donde ellos tenían la posibilidad de hacer injerencia en el tema de la producción, porque a veces hay decisiones administrativas que no dependen de ellos con respecto a esta situación. Y en ese momento se comprometió de parte ya de esa línea ejecutiva
que obviamente si cumplíamos estas metas, nosotros lo iban a inyectar 30 millones de dólares. Ya que tenía que ver con mejorar la infraestructura del tema de la refinería y también de equipos, y que tiene que ver con automatización con respecto a esta situación. ¿Ya? Obviamente nunca se concretó, y eso hoy día, cuando nosotros cuantificamos de esa fecha hoy día se requieren 80 millones de dólares. Y yo acá puse una foto, ahí está la diputada Yarna Proboste, ¿ya? Y dice que junto con dirigentes sindicales contraventó el traslado de ánodo desde la división Salvador. Y en este sentido, obviamente, cuando ahí se da, hay compromisos. Y ustedes lo pueden ver en los medios de prensa, lo pueden ver en el tema de la Cámara, donde no se cumplió. Siguiendo con la misma línea, y se hace un compromiso que no se va a cerrar la refinería, van a haber esto de inyección de recursos con respecto a esta situación. Y acá va a venir una situación que tenemos que anexar a la presentación cuando nosotros la hicimos, porque hoy día lo encontramos con el escenario que en agosto del 2024 se detiene la fundición Potrerillos para realizar una mantención mayor. Todos los que somos fundidores y refineros y estamos ligados a la situación, los equipos necesitan hacer mantención. Y tiene que ver con las campañas que se le da en este caso a la fundición, y obviamente después de un tiempo se decide hacer las mantenciones pertinentes con respecto a esta situación. Y ahí es cuando comienza a hacer, la administración dice, vamos a hacer pruebas debido al cierre, en este caso de Ventana, y también en el caso de Paipote, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la fundición de Paipote, tenía que ver con los pequeños y medianos mineros. Y en este sentido, ellos, a través de este tema que antiguamente teníamos con ENAMI y otras situaciones más, se hacían acuerdos, se fundían ánodos y se enviaban a Ventana. Y en este sentido se dejó, porque obviamente se cerró la fundición de Paipote, pero también ahí quedaron moldes y se dice vamos a hacer pruebas con respecto a esta situación para abastecer el tema de la fundición de Ventana. En una primera instancia dijeron que eran pruebas porque en este caso teníamos caído la fundición de, en este caso de Caletones, habían algunas inconsistencias por ahí, y también obviamente se estaban haciendo unos acuerdos con Chagre para poder suministrar los ánodos que requieren en este caso Ventanas para producir el acuerdo que cuando se tenía que ver con el tema de cierre de Ventanas. ¿Ya? Y en ese momento a los otros empiezan a hacer, nosotros en este caso en Potrerillos hay dos ruedas, la rueda 1 y la rueda 2, se dice que la rueda 2 se van a hacer estas pruebas, pero después ya las pruebas no pasan a ser ya pruebas, sino pasa a ser algo permanente con respecto a esta situación. Y ahí se nos dice que producto de esta situación ya la refinería no es rentable. ¿Ya? Y obviamente nosotros lo sentimos como los maridos engañados, po. Si yo creo que la discusión hay que darle eso, nosotros como dirigentes sindicales no tenemos problema en discutir esta situación. ¿Ya? Y nos dicen los costos, el tema de infraestructura, ¿ya? Enfermos profesionales, que a nosotros nos llama mucho la atención que se ligue el tema de los enfermos profesionales. Y obviamente a mí me alegro que estén también los enfermos profesionales en esta situación, porque ellos también tienen que decir muchas cosas. Pero la mayoría, en este caso, de los enfermos profesionales que han venido el tema a la Cámara, los generó la refinería. Y en ese sentido tiene que ver con que cuando ustedes se pueden ver, tenemos una refinería totalmente mecanizada, artesanal, que hay equipos que los mismos trabajadores tuvieron que hacer. ¿Ya? Y en este sentido, obviamente, a nosotros nos llama la atención que si estamos en un país que decimos ser minero, que queremos ser líderes, ¿ya? No seamos capaces de hacer ese eslabón que tiene que ver con industrialización y darle un valor agregado que le da la refinería con este producto que yo se los mencioné. Entonces, bajo esa situación de los enfermos profesionales, y yo lo veo, lamento que no haya estado don Cristian Teutín, el gerente de la División Salvador, pero a nosotros en un momento nos dijo que producto de que los trabajadores estaban aquí en el tema de la Cámara, ya ahí había una situación que se le había dado la bandeja porque podía cerrar la refinería porque hoy día estaba cuestionado por los enfermos profesionales. Entonces, yo a veces digo, ¿quién tiene razón? Pues yo creo que no habían razones, pero hoy día me da la razón que una del tema del cierre es por los enfermos profesionales, porque les molesta los enfermos profesionales. Y yo creo que cuando un trabajador ha dado su vida, ha dado su dedicación, no tiene por qué ser una molestia.
porque la empresa tiene que hacerse cargo, y así lo dice la ley. El artículo 184 dice que es obligación del empleador darle los resguardos necesarios a sus trabajadores. Entonces, cuando nosotros seguimos con esta situación, obviamente se van por el lado. Empiezan a conversar con los trabajadores, que la refinería se cierra, se crea un tema psicológico tremendo, porque ustedes saben que lo que significa pérdida de trabajo. No solamente para el trabajador, no solamente para la familia, sino para la economía circulante. Porque también tenemos que indicar que no solamente es un grupo de trabajadores con respecto a esta situación. Entonces, obviamente que a nosotros nos llama la atención cuando nos dicen esta situación, lo hacen en una reunión para informarlo. Ya nosotros tampoco pedimos, en este caso, meterlo dentro de la administración. Pero nosotros lo que hemos demostrado como trabajadores, una empresa estatal, que cuando, y se los dije al momento de la introducción, cuando se hace con los trabajadores, ya se tienen mejores resultados. Entonces, obviamente los dice que de los 132 trabajadores de la refinería, solamente van a quedar 72. Y 2 administrativos con respecto a eso, entonces se iba a quedar 69 o 70 trabajadores, y el resto ya no está considerado, pero sí van a mandar un grupo de 30 trabajadores aproximadamente a buscar con empleabilidad a otros lados. Pero en los registros no figuran los enfermos profesionales, que fue la primera luz de alerta que nosotros tenemos con respecto a esta situación. ¿Ya? Y obviamente también dice que los trabajadores que tienen su contrato, que son refinería, pero para quedar en refinería tienen que cumplir condiciones, que no tengan carta de amonestaciones, que no tengan denuncias laborales, ¿ya? Que no tengan licencias médicas. Entonces eso a nosotros nos llama mucho la atención, que si hoy día estamos dando una ley que se llama la ley Karim, nosotros la encasillamos que aquí hay discriminación. Aquí hay una vulneración de los derechos fundamentales con respecto a los trabajadores. Obviamente que acá se produce una situación que el trabajador, ya que cuando quiere asegurar su empleabilidad, obviamente trata de irse para otro lado. Pero si ya tiene el temor, tiene la pistola al lado con respecto a esta situación. Entonces, más encima, lo hacen un estudio que hace la Universidad de Atacama, ¿ya? Y nosotros solicitamos en este sentido este estudio y lo hacen líneas nomás. Pero yo lo que puedo desprender de las líneas, 2 situaciones. Lo que recomienda la UDA es aumento de dotación, ¿ya? Para no evitar este tema de los enfermos profesionales, o si no, invertir en tecnología. Y acá se hace lo más fácil. Es recortar el tema de la refinería, para no hacer ni inversiones, ni mejorar el tema de lo que es lo más vital que tiene que ver con la empresa, que es la salud y vida de sus trabajadores con respecto a esta situación. Siguiendo con esta lámina, la refinería de Potrerillos no ha tenido grandes inversiones desde el año 1964. Ya yo les voy a mostrar una foto, que la refinería de hoy día es la misma del año 1964, con los mismos equipos, si no se ha mantenido con el compromiso de los trabajadores. Pero yo quiero colocar título. Refinería de Ventana, presidente ejecutivo de Codelco visitó Ventana, robot despegador más moderno del continente. Recursos. Yo mencionaba estratégico. Refinería de Chuquicamata, no se ve mayormente, pero dice proyecto, el refuerzo estructural de la nave de la refinería. Refinería de Chuquicamata reafirma su compromiso con la competitividad y productividad. Refinería de Potrerillos, 0. Y acá yo, lamentablemente, después me van a pegar en las manos, pero yo quiero evidenciar la situación. La refinería de Potrerillos, este es el piso del subterráneo refinería más pilares de estructura, es decir, se encuentra en un total abandono. Yo no sé si hay desidia, si hay negligencia con respecto a esta situación, pero esas fotos son del subterráneo de la refinería, y hoy día la refinería se está hundiendo. Entonces, si yo le estoy mostrando que no hay recursos, cuando usted ve el subterráneo, ve el ácido, cómo se está solucionando, que tiene que ver con el tema del piper, el subterráneo lleno de filtraciones que tiene que ver con las capas, las vigas, si ustedes la pueden ver, sector aislado donde la viga se está dando y se está torciendo con respecto a eso, y las sesiones están quedando fuera. Entonces, hoy día yo no puedo cumplir el compromiso que hice con el dueño, que hice con la administración, de tener una fundición, una refinería de 132.000, porque no tengo los recursos necesarios con respecto a esta situación. Siguiendo con la siguiente lámina, más de lo mismo, fíjense el pilar carcomido con respecto a esta situación. ¿Ya? Entonces,
Y acá yo quiero hacer un nexo, porque esto no había sido posible de mantener la refinería con las condiciones. Porque yo puedo tener hoy día un auto antiguo, yo puedo ser una citroneta, pero ¿cuándo yo la puedo mantener? Cuando yo le inyecto recursos, la mantengo, la llevo a la mantención, y ustedes hoy día pueden ver a lo largo de Chile citronetas que pueden circular y son joyitas, pero también vemos, si no hay recursos, la tenemos en totalmente abandono. Entonces, aquí está la foto, que quiero mostrarle el compromiso de los trabajadores, despegador de lámina en ventana, automatizado, y aquí los trabajadores. Y que lo que hacen es que quieren enfermedades profesionales. Trabajadores que tienen que sacar lo que estamos viendo, la celda con respecto a la situación, el trabajo que tiene que ser golpear con un mazo de 15 libras, y obviamente se le produce bajo el tema de temer enfermedades que tienen que ver con el tren superior, que son los tomoscurales. ¿Ya? Y una cibre situación, es una máquina que hicieron los trabajadores, que no hay recursos. Entonces, bajo esa misma situación, y por eso aquí están las cartas enviadas por el sindicato, planteando que aquí no ha habido diálogo, ha habido imposición con respecto al tema del cierre de la refinería, y se sigue haciendo. Si los otros hoy día, como los otros dicen, porque ellos dicen la refinería hoy día está funcionando el 50%, pero el 50% mejoramos los índices de eficiencia, mejoramos el tema del rechazo y otras situaciones, pero si no hay recursos va a ser un venadito de San Juan, que vamos a encontrarlo en 3 años más con el cierre hoy día del tema de la refinería. ¿Ya? Después, cuando yo les digo soluciones para asegurar la continuidad de la refinería. Y en ese sentido uno agradece que esté el presidente del directorio acá, porque cuando uno pregunta en la edición Salvador dice que son decisiones corporativas. Cuando uno pregunta allá, dice que son decisiones que vienen acá en Salvador. Entonces, uno no entiende nada. Codelco ha tenido una dinámica que nosotros siempre sentimos, ya que siempre tiene que mejorarse, pero no hay que tirarse la pelota. ¿Ya? Acá tenemos que asegurar el abastecimiento de ánodo para la refinería. O sea, si nosotros no aseguramos hoy día la refinería, como hoy día se dice, el 50%, pero la refinería hoy día, incluso con las sesiones que yo le estoy mostrando dañadas, no tiene para un 50, tiene para un 70, para un 80, pero le da por decir un 50. Segundo tema, con respecto a esta situación, tenemos una performance que también depende de la fundición. La fundición, si no logramos la continuidad operacional, porque cuando nosotros podemos ver láminas, yo después le puedo dar otra explicación si usted me invita en el tema técnico, pero yo creo que lo que más entra es el tema político, sindical con respecto a esta situación. Inversiones ya para recuperar la infraestructura de la refinería, para invertir en tecnología y automatización. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Y acá, yo no quiero ser más periodativo, pero hoy día Codelco está provisionando entre 2.000 y 2.700 millones para cumplir las normativas de las fundiciones que vienen a futuro, pero ¿por qué no le pueden sacar ya para mantener este valor agregado que tenemos? Porque todos hablamos de las fundiciones, pero nadie habla de la refinería. La refinería entrega barro anódico, tenemos estudio de Camo, Jorge Lavandero con respecto a lo que lleva, en este caso, el barro anódico, que son sus productos, ¿ya? Que son sumamente, tienen metanes nobles, tienen que ver con el tema en este caso, de la electromovilidad y otras situaciones más que son muy vitales. Cambiar caso de la fundición de Pocherillo, en este caso Fure, a un tema estratégico, para que haya los recursos necesarios que hoy día estamos diciendo, y obviamente la dotación técnica con respecto a esta situación, porque hoy día se dice que se achica el tema del 50%, pero los trabajadores hoy día ya no hacen 2 trabajos o 3 trabajos. Para poder cumplir, como hay menos gente, tenemos la refinería, tienen que hacer hoy día 5 y 6 trabajos. Pero si tenemos la situación arcaica, vamos a seguir teniendo enfermos profesionales. Y en ese sentido, obviamente, a nosotros nos llama mucho la atención, ¿ya? ¿Por qué? Y yo aquí también, porque acá están nuestros colegas, hablamos de situaciones, yo también hablo de la inserción de los trabajadores enfermos profesionales dentro de sus competencias, porque ellos no se enfermaron porque quisieron. Aquí también hay un diagnóstico que nosotros hemos hecho como movimiento sindical. Antiguamente no funcionaba como funcionaba el tema del SATEP. Muchos trabajadores, como nosotros teníamos ISAPRE cerrada, se atendían por ISAPRE cerrada, su enfermedad, que era profesional, pero al final se daba como era natural, pero era profesional con respecto a esta situación. Entonces, yo, para no explayarme más del tiempo necesario, ya quise ir al pan, vino, y para eso también dejo, en este caso, a Francisco Luna, presidente de la zona. Presidente, a la mesa. Oh, perdón. Acá. Presidente, agradecer esta instancia, diputado,
aquí al presidente de Codelco, Francisco Luna, presidente de la Zonal. El día de hoy para nosotros es importante el estar acá. El día de hoy los trabajadores no están solos, los enfermos profesionales están con todos los dirigentes y los trabajadores de la división. Yo quiero recalcar algo y quiero invitarlos a que se den cuenta la tremenda oportunidad que tenemos como país. Nosotros como refinería, ¿cierto? Refinería El Salvador, si ustedes analizaron la presentación de Patricio, vemos claramente que podemos desarrollarla y en vez de tenerla botada a un lado, puede ser estratégico. Yo no sé si ustedes le tomaron la atención, pero nuestra refinería es capaz de generar el mejor cátodo del mundo. Entonces, eso nos tiene que invitar, ¿cierto?, a que nos ayuden y que nos convenzamos que necesitamos inversión. Y no queremos ser la segunda división de Ventana. Y por eso estamos acá y estamos comprometidos y estamos convencidos que nosotros, teniendo esa inversión de 80 millones de dólares, podemos generar y aliviar esto y minimizar el riesgo de generar enfermos profesionales. Por otro lado, no quiero alargarme con mi discurso, es importante que nosotros como país, como la empresa del Estado, tenemos que ser capaces de hacernos cargo de nuestros enfermos profesionales. Ustedes vieron las imágenes, pero si van en vivo, créanme que solamente entrar a esa refinería, pucha, los viejos ya se empiezan a enfermar. Y no queremos seguir siendo eso. Creemos y estamos convencidos como trabajadores que si ustedes nos dan la oportunidad de entregarnos esa inversión que necesitamos, podemos ser los mejores del mundo. E insistir que con nosotros, trabajando, los trabajadores súper comprometidos para sacar esto adelante, no se olviden que nosotros como división fuimos los primeros que pasamos a una jornada 14x14. Imagínense todo ese esfuerzo que han entregado los trabajadores. Es ahí el por qué el día de hoy estamos acá, unidos como trabajadores, como dirigentes sindicales, con el apoyo de la federación, para que el día de hoy convencerlos a todos de que necesitamos esa inversión para poder desarrollarnos bien y generar el cátodo, que incluso el cátodo que nosotros generamos es pagado con sobreprecio. Entonces a eso los invito, a que se den cuenta que el día de hoy tenemos tremenda oportunidad. Don Máximo, se lo digo de todo corazón, necesitamos esa oportunidad como trabajadores, como división y como país. Y por otro lado, no se olviden que Potrerillo tiene mucha historia. La mayoría de los trabajadores, su abuelo construyó eso. ¿Me entiendes? No es una razón por querer decirla, por el contrario. Aquí hay historia y tenemos tremenda oportunidad de engrandecer esa historia. Yo no quiero ser dirigente y decir 3, 4 años más, decir estamos cerrando refinería. Sería inaceptable para el país, porque estamos convencidos, y yo personalmente estoy convencido, que Chile tiene que fundir y refinar. Y para eso estamos dispuestos como trabajadores en Potrerillo. Eso nomás. Muchas gracias, Francisco. Inmediatamente le vamos a dar la palabra primero al presidente Codelco para poder redondear el tema y después vamos a dar las palabras a todos para, hacer el debate con... Bueno, está bien. Tiene la palabra, señora Juana. Súper precisa, solamente recalcar y recordar que la Fundición Refinería Potrerillo es la única que cumple con la ley del medio ambiente. No tiene comunidades cerca, ya no contamina los recursos, entonces ese es un gran valor que le da a Potrerillo. Y solamente recalcar en esta mesa que el trabajo en conjunto ya se pueden hacer grandes logros sobre todo para nuestra visión, para Codelco, que es nuestra empresa estatal, y para el país. Eso, gracias. Gracias, señora Juana. Tiene la palabra el presidente de Codelco, don Máximo Pacheco. Después de la intervención del presidente vamos a abrir una ronda de preguntas también de los diputados, debate y también de los demás trabajadores presentes acá. Tenemos el tiempo acotado.
Presidente, muchas gracias, buenos días. Agradecer la oportunidad de poder hablar hoy día de la estrategia de fundiciones de Codelco y de la División Salvador. Todos los dirigentes sindicales que están acá, gente que conozco personalmente, cuando asumí como presidente del directorio de Codelco, el presidente de la FTC era Patricio Elgueta, así que fue la primera persona con la que me relacioné para justamente comenzar este trabajo. Y así es como también he trabajado con Francisco en la Zonal, con Juan Garzábal en el Consejo de la FTC, y con el resto de los dirigentes. Así que me alegro de poder tener esta oportunidad de estar aquí con ellos. Y agradezco, presidente, su invitación. Se me invitó para 15 minutos, que voy a usar con rigor, no me voy a pasar ni un minuto. Quiero decirle, presidente, que lo primero que tal vez tengamos que decir sobre fundiciones es el negocio en el cual nosotros estamos. Este es un negocio global, este es un negocio mundial y, como dijo Patricio, China se ha posicionado como el actor principal en el mercado FURE y su liderazgo va en aumento. Destacan su número de fundiciones operativas, la avanzada tecnología y los bajos costos de operación que tienen en comparación al resto del mundo. China produjo 40% del cobre de fundición, mientras que Chile solo el 7%. Hace 30 años los números eran bien muy distintos. China tenía 4% y Chile tenía 13%. Este cambio ocurrió porque China aumentó considerablemente su capacidad de fundición, mientras que los incrementos realizados en Chile fueron mínimos. Hoy existen 109 fundiciones a nivel mundial. En Chile nuestras fundiciones producen 84% de sus cátodos bajo un modelo integrado. Esto significa que la fundición está integrada a una mina, por lo que depende de un solo proveedor de concentrado. En el caso de China, 87% de sus fundiciones operan con un modelo custom, que significa que reciben concentrados de múltiples minas y no están integrados. De las 105 fundiciones a nivel mundial, hay 26 totalmente integradas que procesaron 6,5 millones de toneladas de concentrado el año 2023. El resto procesaron 11 millones de toneladas de concentrado. China tiene 25 fundiciones operativas que procesan alrededor de 29 millones de toneladas métricas de concentrados anuales, mientras que Chile, Japón y Zambia cuentan con 17 fundiciones. China opera 3 de las fundiciones y 4 de las refinerías con mayor capacidad del mundo. Chile y Perú son los países con mayor producción de concentrado de cobre, pero no logran reflejar su participación en el mercado de las fundiciones ni refinerías, en particular porque presentamos elevados costos en comparación a los de China y Japón. 78% de las fundiciones chinas están en los 2 primeros cuartiles de costo, por su mano de obra y por el desarrollo de nuevas tecnologías de horno. Las de Sudamérica, y ustedes las ven ahí, están dentro de las menos competitivas. Durante el quinquenio 2024-2028, a nivel corporativo en Codelco, nuestras fundiciones alcanzarán en promedio un costo directo de 33 centavos la libra. Existe una tendencia al alza en los costos, producto de una mayor depreciación de los activos. Hemos hecho tremendas inversiones en nuestras fundiciones, ya lo mencionó Patricio, y creo que también, digamos, aquí se fue mencionado, creo que Juana lo mencionó, la cantidad de inversiones que hemos hecho ambientales, más de 2.000 millones de dólares. Y obviamente hoy día se están depreciando y eso tiene un costo. Nosotros entendemos y he partido con esta presentación para señalar que estamos en un negocio muy complejo y de márgenes muy estrechos. Sin embargo, en Codelco creemos que hay valor por capturar
y que existen oportunidades de gestión integrada de nuestras actuales operaciones y su optimización. Creo que todos los dirigentes sindicales que aquí están, los diputados también, presidente, son testigos de las veces que yo he señalado que es un grave error que Chile exporte más del 50% de su cobre en forma de concentrado. Es un error ambiental, es un error logístico, es un error competitivo, es un error de, al final, costo-oportunidad. De manera que a mí me parece clarísimo que Chile debe avanzar en la dirección de aumentar su capacidad de fundición. Voy a ir entonces ahora al tema de nuestra estrategia de FULE. Ya se dijo aquí, presidente, nuestra estrategia de FULE contempla objetivos de maximizar la creación de valor, fortalecer la estrategia de seguridad, fortalecer la capacidad de fundición, asegurar una producción sustentable y robustecer el cambio cultural. Como país, no podemos permitir que nuestra economía fuertemente vinculada con la actividad minera sea tan dependiente de fundiciones extranjeras. Por tanto, el objetivo de fortalecer la capacidad de fundición en Chile es un desafío estratégico que tenemos como directorio y como empresa. Lo hemos conversado con los dirigentes sindicales y especialmente con la FDC en las discusiones que hemos tenido del pacto estratégico. Hemos interactuado con una decena de empresas que han mostrado interés por el proyecto de instalar y operar una nueva fundición en Chile. Yo personalmente he estado vinculado en negociaciones y hemos recorrido el mundo, Europa, Asia, América Latina, justamente para impulsar el proyecto de construir más capacidad instalada de fundición y refinería en Chile. Potrerillos, ya se ha dicho aquí mucho sobre Potrerillos. No podemos olvidar que Potrerillos tiene una historia de casi 100 años. La operación de estas instalaciones ha estado determinada durante la última década por la normativa ambiental y las disposiciones que la autoridad ha ido adoptando. Es claro de que este es un negocio altamente regulado por razones ambientales y en los 10 años últimos en Potrerillos, fundición y refinería, Codelco ha invertido más de 600 millones de dólares. O sea, hemos hecho un tremendo esfuerzo de inversiones, especialmente en el campo ambiental. Codelco, como un todo, ha invertido 2.200 millones de dólares en las fundiciones y en sus propias fundiciones y refinerías que ya fueron mencionadas. Gracias a estas mejoras, las emisiones de CO2 de Codelco se redujeron un 80%. La última gran inversión en Potrerillos incluyó el mejoramiento integral de la planta de tratamiento de gases, que contempló el aumento de las capturas, la doble absorción en planta de ácido y la reactivación de la planta de efluentes. El comportamiento de la fundición en los últimos años ha sido fluctuante, especialmente entre los años que dimos realizar las inversiones del Decreto Supremo 28. Esto significó un enorme desafío para Potrerillos debido a la antigüedad de su planta. Las intervenciones fueron mayores: el convertidor teniente, los sistemas de las plantas de ácido, el tren de gases, los precipitadores, entre otras. Una vez que estuvo a punto, superamos las 570.000 toneladas de concentrado procesado en los siguientes 2 años, como ustedes lo ven ahí. En el 2022, sin embargo, tuvimos caídas por problemas de continuidad operacional, especialmente por el convertidor Pierce Smith. Es útil revisar la evolución de la actividad de la fundición desde el año 14 a la fecha para ver qué fuente de suministro necesita y cómo hemos hecho lo necesario para buscar una operación efectiva. En color azul marino, la parte baja de las barras, pueden ver los suministros propios de Salvador. En celeste, los que vienen del resto de los concentrados de Codelco, principalmente Chuquicamata. Y en naranjo, el concentrado que tenemos que ir a buscar para alcanzar la tasa de fusión. El año 2023, casi 80% son concentrados externos y este año casi 50% vienen desde el interior de la corporación y la otra mitad principalmente de minas de Atacama como Candelaria, Punta del Cobre y Caserones.
El año 25, cuando Rajo Inca esté en ramp-up, se espera que Salvador aporte 26% de los concentrados. Otro 46% vendrá de otras divisiones, principalmente de Chuquicamata. Como ven, vamos a ir a buscar menos concentrados afuera para llenar nuestra tasa de fusión. En los siguientes 10 años, el comportamiento que proyectamos será parecido, en el sentido que la Fundición Potrerillos no será capaz de llenar su capacidad de fusión, por lo que tiene que salir a buscar concentrados externos, sea de nuestras divisiones o de otras empresas. La estrategia FURE de Codelco contempla nuevas inversiones en Potrerillos en los próximos años para fortalecer su capacidad, las condiciones de operación y también la calidad de sus productos. Este año tenemos contemplado una fusión total de 600.000 toneladas. A noviembre ya llevamos 520.000. Estos números evidencian el vigor con que hoy está funcionando la Fundición Potrerillos. Nuestro plan contempla aumentar la fusión el año 25 a casi 690.000 toneladas de concentrado. Los ánodos generados en la Fundición Potrerillos llenaban la capacidad de su refinería. Sin embargo, gran parte de las tareas de esta última se realizan de modo manual y no automatizado, como las otras refinerías de Codelco y como lo explicó Patricio, lo que generaba baja productividad, alto costo, exposición a enfermedades profesionales y mayor probabilidad de accidentes. Por eso, hoy, parte de esos ánodos se llevan a la refinería Ventana, lo que permite una operación óptima de esa instalación. Por su lado, la refinería de Potrerillos se está optimizando. Se ha buscado el tamaño ideal para alcanzar un costo que permita aumentar competitividad, para lo cual se ha renovado la infraestructura actual como la nave del lado sur y se han implementado prácticas operacionales con polifuncionalidad de los trabajadores y eliminando la repetitividad de tareas. Trabajadores de refinería Potrerillos tienen la posibilidad y la prioridad para su reconversión a la fundición. De hecho, 16 trabajadores de manera voluntaria se inscribieron voluntariamente y ahora están en la reconversión en áreas de fundición. El negocio FURE, presidente, es un negocio, como ya señalé, altamente regulado. El decreto supremo 28 hoy día ya está en revisión. Se ha presentado por parte del Ministerio de Medio Ambiente una nueva versión. Esto se presentó el 24 de noviembre de este año, donde se publicó un extracto. Y hoy día, por un plazo de 60 días, este documento se encuentra en proceso de consulta ciudadana. No sé, ni sabemos bien qué es lo que va a salir de esa discusión y de ese proceso, pero lo que está claro es que las nuevas normas y las nuevas regulaciones van a aumentar las limitaciones que tenemos porque van a ser más exigentes, probablemente se van a ir, digamos, de 95% de captura de gases a 98% y se nos va a dar un máximo de 9 años para poder ajustarnos a ese plazo, que es lo que hemos leído en el documento que se ha sometido a consulta ciudadana. Esto evidentemente genera desafíos. Yo creo que lo que me importa de transmitir como mensaje, presidente, a usted y a los diputados y diputadas, es que nosotros tenemos establecido mesas de trabajo con las directivas sindicales, una mesa con la Federación de Trabajadores del Cobre, aquí está representada por Juan Igarzábal, una mesa, digamos, también tiene, digamos, la División Salvador y su zonal, y estos temas son temas que tenemos que tratar en esa instancia, y vamos a seguir tratándolos porque tenemos un compromiso definitivo con generar todos los ajustes y cambios que necesita Codelco a través del diálogo y la participación con sus dirigentes sindicales. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bien, vamos a abrir la ronda de intervenciones y preguntas de los señores diputados. Tiene la palabra en primer término el diputado Tapia, segundo término el diputado Mulet, tercer término diputada Ahumada. Gracias, Diputado presidente. Tapia. Bueno, saludar al presidente Codelco, a todos los estimados dirigentes de Salvador y de la Federación. Presidente, yo la verdad es que yo lamento mucho que no me he llevado casi el año viendo temas de Codelco y viendo temas de trabajadores con enfermedades profesionales. Es desilusionante, ¿eh? Yo vengo del mundo privado de la minería y yo siempre lo he dicho acá,
Para mí Codelco tiene que ser quien tome el liderazgo en esta materia, de proteger a los trabajadores y trabajadoras, de hacer las inversiones que corresponden. Aquí en la exposición que hizo el dirigente Patricio Elgueta está claro las condiciones que tiene la refinería y también la fundición en Potrerillo. Recordemos, presidente, que hace, no recuerdo qué año, fue cuando Potrerillo era un campamento y vivía la familia. Y por tema medioambiental, las familias se tuvieron que alejar y el día de hoy los trabajadores viven en Salvador y se trasladan todos los días. Me tocó mucho conocer Potrerillo, a los 10, 11 años estuve allá estudiando, a los 19 estuve trabajando en la instalación de la subestación, entonces no es un tema desconocido. Es un tremendo esfuerzo, un tremendo sacrificio. Pues claro, uno puede decir esfuerzo, está bien, todos hacen esfuerzo, pero aquí lo veo también como sacrificio. Entonces, cuando nosotros hemos recibido una cantidad de trabajadores que aquí han estado representando, por los que están presentes, malos dirigentes, yo he ido a Salvador, me he juntado con los trabajadores y veo y escucho, más bien dicho, las palabras de don Máximo Pacheco. Yo creo que en ese contexto tenemos harta diferencia en la realidad y en lo que dice Codelco. Y eso es lamentable. A mí me gustaría estar conversando en esta comisión de los futuros proyectos de Codelco, de las inversiones que está haciendo Codelco, porque la minería es así. Si la minería no es algo que uno construye una fundición, refinería y te dura 200 años. Hay que estar constantemente haciendo las inversiones que corresponden. Entonces, ¿qué gatilla con no hacer esas inversiones? Aquí están los trabajadores enfermos. O sea, es lo primero. Es lo primero que hay que recordar. La ley, nosotros tenemos convenios internacionales, pero resulta que no se está viendo. Y a mí lo que más me molesta es que no se haga el mea culpa como corresponde. Yo no puedo decir que es culpa del presidente actual de Codelco que los trabajadores estén enfermos. No, porque esto viene por años. Pero el día de hoy, don Máximo Pacheco, usted y su directorio tienen esta responsabilidad. Y lamentablemente, se lo tengo que decir, no la han asumido. Porque periódicamente le están entregando plan de egreso a los trabajadores para que se vayan a sus casas y ¿sabe para qué se vayan? Muchas veces a morir. Porque eso es lo que ha pasado. Y estos temas de muerte de trabajadores cuando se han ido con enfermedad profesional estaba callado por toda una vida. El día de hoy se atrevieron los trabajadores a denunciar, se atrevieron los dirigentes que están acá a denunciar. Entonces, ¿para dónde vamos? Si esto tiene que ser una política de Estado. Aquí siempre se hablan todos los gobiernos de turno que lo principal son los trabajadores, pero resulta que aquí lo principal no están haciendo los trabajadores. Cuando se está hablando de mesa de trabajo, pero ¿de qué mesa si no hay soluciones? Vuelvo a insistir, hemos estado todo el año viendo este tema. Los trabajadores están con una carga psicológica tremenda. Cuando se le apunta a ello que el posible cierre o reducción de la refinería es porque ellos están con enfermedades profesionales, es una tremenda falta de respeto. Entonces yo la verdad, vuelvo a insistir, aquí se está hablando, mira, en esta administración se cerró Ventana, las contaminaciones siguen. Se cerró y que podía haber tenido un plan de inversión Ventana, y aquí está claro, se cerró Paipote, no es responsabilidad de Codelco, pero estamos hablando como Estado. Y ahora se pretende también cerrar o reducir el trabajo en la refinería de Potrerillo. Entonces, yo, presidente, a mí me gustaría personalmente que ojalá en una próxima reunión, que a lo mejor puede ser en marzo para no apretarlos tanto, pero que ojalá poder tener a estos mismos actores y decir, ¿saben qué? Estamos trabajando porque Codelco definitivamente pidió los 80 millones de dólares para la inversión que corresponde en Potrerillo. Los trabajadores que están con enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, ojo, que digan, nosotros ya estamos con un plan, estamos siendo bien atendidos, nos están respetando, hay trabajadores con grado de incapacidad que se han ido jubilados, los demás se le están integrando en distintas áreas de trabajo, y por fin escuchar buenas noticias, pero no seguir escuchando todo esto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Mulet, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que el diputado Tapia ha sido muy claro en el tema de las enfermedades profesionales, digamos, y
y me voy a referir más bien a la otra parte de la intervención de Patricio y de los otros dirigentes en torno a la capacidad de fundición y refinería de nuestro país, digamos, y de Codelco en particular. Ya lo que señaló el presidente del directorio de Codelco. Yo creo que es evidente, y en esta comisión lo venimos hablando hace mucho tiempo, años ya, y en particular en mi caso hace mucho tiempo, de la necesidad de que nuestro país recupere su capacidad de fundición y refinería, obviamente con nuevas fundiciones, modernizaciones de fundiciones actuales, y partiendo por fundiciones no contaminantes, digamos, que tengan las capacidades de cumplir con el 98-99% de captación de gases tóxicos. Se viene hablando hace mucho tiempo. Nosotros en mi equipo parlamentario estamos preparando un proyecto de ley, voy a invitar a todos los diputados de la comisión, que es una idea que se ha planteado hace mucho tiempo, que es establecer en una norma legal el incentivo para que el cobre de Chile salga en un porcentaje mayoritario fundido y refinado. Hay que ver bien, obviamente, la forma de ese proyecto, pero es algo que yo recogí hace mucho tiempo, particularmente el economista Gonzalo Magner, quiero ser muy claro en el tema, para establecer el incentivo a, ya sea haciendo una rebaja tributaria u otra fórmula, estamos en eso elaborándolo, porque creo que es muy importante con claridad que el país termine este retroceso que tiene en las últimas décadas de pasar de vender mayoritariamente cobre fundido y refinado a vender concentrado de cobre. Aquí afuera hay una barra de cobre fundido de 1850 aproximadamente. Eso es lo que exportaba el país en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que se encontraron un barco y hoy día estamos exportando, ¿cierto? Lo que ustedes saben, el concentrado que tiene 28%, 27% del cobre y el resto es tierra, es material inerte. Ahora, las razones de eso yo creo que todos las sabemos, se dicen una y otra vez, las razones ambientales, de trazabilidad, de protección del empleo, etcétera. No podemos nosotros y nuestra economía subordinarse absolutamente al gran, por porte lo digo, no por democracia, Estado chino. Que entiendo que es muy relevante las relaciones comerciales con nuestro país, pero no defiendo al señor Trump, pero veo cómo está también señalando medidas de protección, que yo no soy un proteccionista, pero obviamente no podemos nosotros no establecer algunos límites, porque todos sabemos que si terminamos exportando puro concentrado y del 50 pasa al 60, 70% China de fundir y refinar, significa que el precio del cobre lo van a poner los chinos. Entonces tenemos que salvaguardar una proporción importante del cobre nuestro para fundir y refinar en Chile. Yo creo que eso lo sabe y lo comparte también el presidente Pacheco. Hemos hablado del tema, pero el tema es que se avanza poco como país. La estrategia de fundición que entregó el presidente Boric de fundir y refinar el 2003, digamos, se ha avanzado poco, o sea, hemos retrocedido. En Paipote ni siquiera el gobierno quiso, ni la ministra de Minería, asegurar la viabilidad de que esa fundición de reemplazo, ¿cierto?, que establecía una ley que se tiene que hacer. No apoyaron ese proyecto, el gobierno no apoyó ese proyecto que firmamos varios de los que estamos acá, para asegurar que se construya el reemplazo en un proyecto declarativo, constitucional, que no tiene ningún problema. Con los votos de la derecha lo sacamos acá, digo derecha, transversal, pero el gobierno no lo apoya. Entonces uno dice, bueno, este gobierno no quiere aumentar la capacidad de fundición y refinería en nuestro país. Aunque ejecutivos, repito, como Máximo Pacheco y otros dicen que sí, pero bueno, lo que necesitamos son los pasos concretos. Chile tiene capacidad para 1 o 2 fundiciones, al menos creo yo, rápido, y obviamente si quisiera exportar todo el cobre fundido y refinado más. Pero yo me quiero quedar con ese tema. Yo llego hasta ahí para no alargarme, hay poco tiempo, pero decirles que vamos a hacer ese proyecto de ley a los trabajadores, y yo sé que aquí estamos todos de acuerdo en eso, la inmensa mayoría de los parlamentarios, para a través de la vía legislativa, ya que el Ejecutivo no lo hace. Y veremos la constitucionalidad, hay que hacerlo inteligentemente, porque creemos que está dentro de lo que el país puede y debe hacer. Por último, voy a poner un tema que a lo mejor es más incómodo, pero desde que se cambió el régimen de turno, y esto tiene que ver con mi mirada regionalista, en Codelco, en Potrerillo, la gente de Potrerillo en general se fue a vivir fuera de la región de Atacama.
Y yo quiero decir esto porque la conmutación laboral es un problema distinto al de hoy día, lo podemos discutir en otra oportunidad. Trabajadores que trabajan en su faena en el norte y después se van a vivir a otro lado. Es un tema que también complica a las regiones mineras, y lo quiero decir con claridad. Nosotros, por lo menos yo como atacameño y región minera, no nos queremos quedar solo con los trabajadores, ¿cierto?, en la misma faena y que después se vayan a vivir a Valdivia, a Serena, en fin, a donde sea. Entiendo, obviamente, la decisión, pero quiero hacer el punto. Porque hoy día aquí se da como argumento también el amor por Potrerillo, lo que significa esa bonita ciudad antigua, campamento que hay ahí, pero la verdad que la mayoría de los trabajadores están viviendo en Serena o en otro lado, y lo digo entendiendo esa decisión, pero creo que es algo que tenemos que abordar como país también, cómo hacemos que donde están los yacimientos mineros, bueno, se desarrolle también la educación, en fin, todas las necesidades que hoy día no tienen y por eso que la gente migra. Pongo ese tema como un paréntesis, no es de ahora, pero quería también hacerlo presente. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado, diputada Ahumada. Vamos a terminar la primera ronda de 3 para darle las palabras correspondientes para las contestaciones. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, saludar a don Máximo, a quien lo acompañan, a los representantes de los trabajadores. Y bueno, con quienes hablaron antes me robaron varias palabras, pero yo quiero partir diciendo que cuando don Máximo hace la comparación con China, obviamente no tenemos por dónde compararnos. Si hablamos de la tecnología, ¿cierto? De la realidad que tiene China versus la realidad que tenemos nosotros, son mundos de diferencia, sobre todo si hablamos del costo de mano de obra, es que tampoco nos podemos comparar. Pero eso, hoy día, lo que nos tiene que convocar es ver cómo nosotros protegemos a nuestros trabajadores. Como bien lo decía el diputado Tapia, nosotros llevamos prácticamente un año. Era yo presidenta de esta comisión, incluso cuando partimos. Entonces, ¿cuándo va a ser el día en que realmente podamos concretar qué es lo que vamos a hacer con aquellos trabajadores? Y esto no solo los trabajadores que han venido, sino que todos los trabajadores de Codelco que han alegado en el sentido de persecución, de que se les ha ido a buscar solo para que se retiren y que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Entonces, ¿cuándo vamos a concretar eso? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores enfermos profesionales? Que todos sabemos que, usted mismo lo dijo, don Máximo, mostró y se habló de la realidad bruta con la que trabajan, literalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo realmente para responder como Codelco por la situación de los trabajadores y cuál es la solución real? Ahora, cuando se habla de que la fundición, la refinería, en particular de lo que ocurre hoy día, que se va a cerrar, que se va a bajar, que la producción... Bueno, nosotros lo hemos dicho fuerte y claro acá en la comisión. No estamos de acuerdo en seguir eliminando fundiciones. Sin embargo, el Ejecutivo cada vez que viene nos dice que va a cerrar algo. Y eso realmente es inaceptable. Cuando se buscan recursos, entonces es que esos recursos sean para eso, para este desarrollo. Y cuando además acá los mismos trabajadores muestran la realidad de Potrerillo por su pureza, bajo las condiciones que están y así y todo está funcionando bajo esa calidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la respuesta no solo tiene que ser, es que vamos a rebajar, es que los vamos a colocar, los vamos a ver cómo los reubicamos y los colocamos, ¿cierto?, en otra actividad, cuando ellos no quieren estar en otra actividad. Usted me dice, no, se acercaron 5, 6, 7. Claro, no se acercaron porque querían, sino que porque se ven obligados. Entonces, seamos realistas y honestos. Y de una vez por todas, que esta comisión, junto a ustedes, busquemos soluciones. Porque las conversaciones no nos llevan a nada y después de un año de conversaciones no hemos logrado nada. Los trabajadores siguen bajo la misma situación y yo creo que eso es inaceptable. Así que, presidente, por su intermedio a don Máximo Pacheco, por favor, que nos pueda dar cosas concretas para que desde aquí, y como dijo el diputado Tapia, podamos cerrar este círculo porque ya es demasiado. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.
Presidente, tiene la palabra para contestar lo que se le ha consultado. Después le vamos a dar la palabra a don Patricio Alguete. Bien, creo que el tema que ha planteado tanto el diputado Tapia como la diputada Humán en relación a los enfermos profesionales, yo tengo, creo, algunos indicadores que muestran que este tema es un tema que le hemos dado prioridad. Este es un tema que se ha tratado largamente en el directorio. Tuvimos una reunión de directorio este año en la División Salvador. Este fue un tema que dedicamos mucho tiempo con planes de acción. ¿Qué es lo que hemos alcanzado a la fecha? A la fecha nosotros sabemos que tenemos un número de 100 trabajadores enfermos profesionales, que así comenzamos, de los cuales 90 eran trabajadores activos con resolución por enfermedad profesional, 2 trabajadores con condición de enfermedad profesional y secuelados por accidente del trabajo, y 8 trabajadores secuelados por un accidente del trabajo. Hoy, de los 100 trabajadores enfermos profesionales, puedo informarle, presidente, a través de sus diputados, de que todos ellos fueron evaluados por un equipo médico multidisciplinario y cuentan con sus respectivos informes. Eso lo hicimos este año. Se constató además que todos están recibiendo la cobertura de la ley 16.744 a través de la delegación de la administración delegada del SATEP. 38 personas operativas se encuentran activas en sus puestos de trabajo. O sea, hemos encontrado, de los 100 a 38, hemos encontrado un puesto de trabajo que se ajusta a su condición y obviamente esto ha sido hecho de mutuo acuerdo. 54 personas del grupo de fuera de línea, 52 no tienen posibilidad de reubicación laboral a su cargo actual, 2 se encuentran en proceso de evaluación de salud compatible para un nuevo cargo. 8 personas se acogieron al plan de egreso que finalizó el 30 de octubre, porque creamos un plan de egreso, el primer plan de egreso no funcionó, todos ustedes lo recuerdan bien, para nosotros fue una tremenda frustración, para ustedes también, para los enfermos profesionales lo mismo. Hicimos un esfuerzo con las directivas sindicales de buscar un nuevo plan de egreso. Bueno, ese nuevo plan de egreso consiguió que 8 de esos trabajadores se acogieran a él. Tenemos una 4ª mesa tripartita de enfermos profesionales programada para el enero del año 2025. Entonces, presidente, este es un tema que para nosotros es prioritario. Yo sé que probablemente el mejor resultado sería venir a decirles que hemos resuelto ya, están todos los casos, los 100 casos resueltos. No es así, pero hemos hecho un tremendo esfuerzo para avanzar en esto y vamos a seguir comprometidos en avanzar en este tema. En relación al tema, presidente, que plantea el diputado Mulé sobre la necesidad de ampliar la capacidad de fundición que tiene Chile. Yo no tengo ninguna duda de eso. El directorio Codelco no tiene ninguna duda de eso. Creo que verdaderamente como país estamos enfrentados a un tremendo desafío. Ahora, estamos en un momento re malo. Quiero contarles que yo estuve la semana pasada en Europa. Y le quiero decir lo siguiente. Hoy día usted manda a China concentrado, le pregunta a la fundición china cuánto me cobra por transformarle ese concentrado en metálico, y ¿sabe cuál es la respuesta? No le cobro nada, se lo hago gratis. ¿Por qué lo hacen gratis? Porque quieren concentrado para no parar los hornos. Porque hay una escasez tremenda de concentrado en el mundo y evidentemente hay una tremenda sobrecapacidad instalada de fundición en China, y estas fundiciones chinas están transformando concentrado en cobre metálico a costo cero si así nosotros se lo encargamos. Entonces, claro, yo le quiero decir, presidente, al diputado Mulé, que hemos trabajado en el proyecto de atraer inversiones y le hemos señalado, y tenemos hoy día un proceso en curso. Hemos invitado y tenemos un número de 10 empresas con las cuales hemos estado en un proceso para decirle,
nosotros estamos en condiciones como Codelco y con algunas otras mineras que estamos interesados en también trabajar en esto, en firmar un contrato de largo plazo para que ustedes amplíen la capacidad de fundición en Chile. Eso es un contrato de off-take, ¿ya? De concentrado. También le hemos dicho, tenemos localizaciones alternativas, porque sabemos dónde están, sabemos dónde tenemos nuestras fundiciones y cómo podemos contribuir con ello, digamos, a generar esta capacidad de fundición. Y finalmente también le hemos dicho, tenemos una tremenda experiencia en Chile, en el negocio, en los permisos, en la tramitación y en los procesos que hay. Entonces, estamos trabajando, como le digo, en generar condiciones para que este proceso a que hemos invitado a estas empresas llegue a buen término. Ahora, ¿esto no se hace de un día para otro? No, no se hace de un día para otro, pero que estamos comprometidos en ello, que tenemos un proceso en curso, y eso es lo que quería informarle, presidente, por su intermedio al diputado Mulé, con que este tema lo hemos tratado muchas veces y en extenso, porque es un tema que nos preocupa gravemente. Sobre el tema de la conmutación de los turnos, todos los días jueves, presidente, y mañana es jueves, hay 43 vuelos desde Calama en 3 líneas aéreas a 7 ciudades distintas de Chile. El aeropuerto de Calama, estoy mencionando un ejemplo, es un aeropuerto que está copado de gente que está en la conmutación que ha mencionado, laboral que ha mencionado. Por lo tanto, este tema es un tema que efectivamente es muy importante. Claro, las regiones que son beneficiadas de esto, porque son los trabajadores que van a trabajar, obviamente les gusta y les acomoda mucho la conmutación, y las regiones que reciben a estos trabajadores dicen, bueno, pero ¿qué está pasando con la infraestructura, con la salud, con la educación? ¿Tenemos planes específicos, presidente, sobre esto? Es que solamente para volver al tema, porque lo dejó planteado para tocarlo a futuro, por el tiempo que nos queda. Me quería hacer cargo de todas las preguntas, presidente, y por eso que me quería hacer cargo de todas las preguntas. Está apagado todavía. Ahí sí. Me quería hacer cargo de todas las preguntas que se me hicieron, presidente, y esa era la última, y con eso creo haber respondido todas las preguntas. Muchas gracias, presidente. Tenemos dos palabras. Le vamos a dar la palabra a la señora Juana primero para que termine don Patricio. Nos quedan, sí, también, y nos quedan 10 minutos. Gracias, presidente, estimados, estimada. Yo quiero recalcar una vez más y debatir un poco, y con todo respeto, don Máximo, ya, yo veo claramente que todo lo que le comunican de nuestra división a usted no es la realidad total. En primer lugar, cuando usted dice hemos invertido en fundición, refinería, en potrerillo de tantos años, y esas inversiones han sido un ejemplo, 1.000 millones, pero se han convertido en 1.500. ¿Por qué? Porque todas las inversiones de mantención, de todo se ha hecho con empresas externas. ¿Ya? Y a medio camino, o cuando se termina algo, quedan la reparación o toda la mantención mala, y nuestros propios trabajadores terminan la pega. Nuestros propios trabajadores. No hay una fiscalización por parte de Codelco ni una recepción como corresponde de las empresas contratistas. ¿Ya? Y son platas que entrega Codelco. Entonces, y se sigue dando con empresas contratistas externas, ¿ya? Donde también hay un usufructo donde la empresa externa gana 100 millones y no sé, 1 millón, y al trabajador le paga 30 lucas o 300 lucas, ¿ya? Ese es el negocio. Y con respecto a las mesas, sí tiene razón don Máximo, que hemos trabajado como Federación de Trabajadores del Cobre en mesas de fundición y refinería, y que también quedó planteado en la Federación en nuestro congreso en abril de este año. Pero las mesas de Salvador han sido totalmente unilaterales. Es lo mismo que, por ejemplo, nos llegaron con la presentación del cierre de refinería, ¿ya? No es un acuerdo con la dirigencia sindical, con la mayoría, no es un acuerdo, porque nos llegaron, necesitamos 71 trabajadores nomás. Y cuando don Máximo le comentan o le cuentan de que 16 trabajadores voluntariamente se inscribieron, no es así. Yo hice la denuncia, ahí mismo en las reuniones, don Máximo,
al señor Alvarado igual se la hice, a todos los trabajadores se les preguntó si querían quedarse en refinería o si querían salir. ¿Ya? Pero en el fondo fueron trabajadores a hablar conmigo, porque no todos le preguntaron, porque los trabajadores con escalas bajas, las 7, no les preguntaron si se querían ir de refinería o reconvertirse. ¿Y cuál es la denuncia? Que esos 16 cargos, ya pueden haber, de los 16, 2 pueden haber sido voluntarios. El resto fueron arreglados los cargos entre dirigentes sindicales y jefatura. Y con respecto, para terminar, presidente, y con respecto a los enfermos profesionales, el compromiso acá en esta misma mesa de don Máximo fue trabajar en conjunto en un plan de retiro para nuestros enfermos profesionales. Nunca se dio, porque cuando llegó la administración a nosotros los representantes sindicales, esto es lo que tengo, o lo toman o lo dejan, no hay más. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Juana. Tiene la palabra don Patricio Olgueta. Sí, yo quiero hacer un pequeño resumen porque yo creo que la parte más importante son los trabajadores enfermos profesionales. Pero yo lo quiero resumir en 2 cosas. Primero, en refinería, y yo lamento, porque yo siento que don Máximo siempre se va por la tangente. Yo lo que quiero pedirle en esta mesa, ya siendo que dice que hay inversión y vamos a hacer, me gustaría que él los dijera que realmente va a haber para refinería. ¿Ya? Porque si dice vamos a optimizar, vamos a dar, la optimización significa eso. Que se lleve la palabra empeñada de lo mismo que se dice, que se haga. Porque hay 2 diferencias. Segundo tema, que tiene que ver cuando esta situación está ocurriendo. Yo le estoy mostrando la realidad de la refinería. Si acá el tema, y lo quiero subrayar con el tema de los enfermos profesionales. Los enfermos profesionales se han enfermado porque no hay inversiones. Y si seguimos dilatando la discusión de fondo, se van a seguir enfermando, si no tienen nada que ver que yo los voy a rotar y los voy a mandar para otro lado. Y en ese sentido, cuando queramos discutir el tema de los enfermos profesionales, hay que hablarlo en serio. Y en serio significa hoy día más que nada inversión. Si tú tenés 2 cosas, aumento de dotación o si no inversión. Todo lo otro es cháchara. Discúlpeme a mí, a mí me enseñaron a decir las cosas pam pam vino vino porque yo creo que así se avanza mejor. Y en ese sentido, con el tema de los enfermos profesionales, yo le digo, yo lamento que los enfermos profesionales, por iniciativa propia, hayan venido primero ellos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no hay sinceridad en el tema de los enfermos profesionales. Si cuando acá se dice que han reubicado 31, ¿ya? No son reubicaciones, sino son adecuaciones. Es decir, si yo un trabajador lo tengo hoy día con una incapacidad que tiene auditiva, le digo, sí, tú estás cumpliendo. Pero el tema de fondo de los viejos que han venido a la Cámara no lo han reubicado. ¿Por qué? Porque tienen esta enfermedad osteomuscular y obviamente si no hay inversiones, ¿qué es lo que lo primero le dice? Es que su puesto de trabajo no tiene la tecnología, no está adecuado para que usted haga, porque si usted vuelve al trabajo, la enfermedad le va a volver. Entonces volvemos a ese respecto. Entonces yo lo único que quiero para dar la palabra a mis colegas, a los trabajadores, ya tiene que ver con que acá hay que decir la verdad. Si queremos avanzar, es la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Don Andrés tiene la palabra. Los últimos minutos, estamos ya fuera del tiempo. Sí. Tenemos que ir a la sala. Ya. Ok. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Yo quiero afirmar un poco las palabras que han dicho los dirigentes y Juanita, Pato. Acá, don Máximo, la última comisión que se hizo en agosto, usted los mintió a nosotros. Dijo que se iba a juntar con nosotros en El Salvador el 5 de septiembre y después toda esta reunión se fue a las pailas, nunca lo juntamos. Lo otro, usted dice que el plan de desvinculación de los trabajadores lo trabajó con los dirigentes sindicales. Mentira. A los dirigentes le impusieron que tenían que firmar ese plan de retiro. Ellos no participaron en la confección de un plan de egreso para los trabajadores. Ustedes se lo impusieron. Lo otro, dice usted por acá que tiene algo de 38 viejitos que están reubicados. Resulta que esos viejos estaban trabajando y ustedes los metieron al listado. Acá yo tengo el listado de los 100 trabajadores y esos en el listado de los 100 salen los 38 que están trabajando. Y estaban trabajando y los metieron al listado igual. Entonces, esos viejitos están trabajando y bajo la presión que también están en un listado que se pueden ir.
¿Y cómo cree que están trabajando esos viejos? A la final trabajan, se pueden accidentar, cualquier cosa, porque la mente anda en otro lado. Ellos aparecen en este listado. ¿Me entiende? En mayo usted dio un plan de retiro y mandó un listado de 88 trabajadores, que fue un fracaso, se fueron 5. En septiembre, según usted, aumentó un 50% el plan de egreso para los viejos, ¿cierto? De los 100 se fueron 8. También un fracaso. Si hubiese sido bueno, a lo mejor de nosotros, a lo mejor muchos viejitos hubieran aceptado. Pero me están dando en un plan de retiro acá 50 UF para que yo me capacite y ponga una pyme, man. Entonces, una burla. Lo otro, usted dice que los mandaron a unos exámenes médicos con profesionales de la H. Este es el informe que me entregan a mí de 8 líneas. Donde es una burla también, donde dice, se recomienda derivar a control a trabajador que está sobrepeso. Los otros trabajadores salen obesos. Entonces, ¿de qué me sirve esto para mi recuperación? Dice que tengo que tener apoyo psicológico. Hasta el día de hoy todavía no me llaman. La firma, a mí me atendió una doctora y acá firma un doctor Alejandro Morales. Y yo nunca vi a este doctor. Entonces, para que veamos que estamos mintiendo, y como dicen los honorables diputados acá, la idea es que ya saquemos algo concreto. Estamos viniendo de mayo para acá. Y estamos cayendo en lo mismo. Y en las puras mentiras y en los engaños. Entonces, a mí, personalmente, me fueron a buscar a la casa, don Héctor Larraín. Acá yo tengo el documento que se lo voy a dejar acá a la comisión. Me fue a buscar a mi propia casa para que yo me fuera. Entonces, ¿cómo cree que se siente uno? ¿Cómo cree que se siente mi familia? Entonces, ya está bueno, respetemos. Como dicen ustedes, no, si hacemos los tratados para afuera, todo. Pero primero dediquémosle a los trabajadores. La casa, ordenemos nuestra casa, que los trabajadores estén bien, escúchenlo. Muchas gracias. Sino que eso, Andrés. muchas gracias. Sí, tenemos el último minuto, se lo voy a dar repartido. El diputado Tapia, diputada Ahumada, y tenemos que terminar la sesión porque estamos ya pasado la hora. Un minuto, por favor, cada uno. Presidente, yo creo que para acotar, oficiamos a Codelco en detalle, oficiamos a Contraloría. ¿Cómo lo vamos a hacer para responder? Yo creo que necesitamos tener fecha, hora, respuestas. No, ya no hay más tiempo. Entonces, o lo hacemos o no lo hacemos. Eso. Podemos... 30 segundos, Joana. Yo y le vamos a dar un minuto para que le dé un minuto. Mira, para que responda don Máximo versus... Para que responda esta multa que le pasó la Superintendencia de Medio Ambiente por 4.000 millones de pesos a la Fundición Potrerillo. O sea, y ahí está todo. O sea, todo deriva en esto. Y lo otro, don Máximo, yo lo único que le quiero expresar, que no lo tome esto como un gallito y una pelea con los parlamentarios. Porque acá, vuelvo a insistir, asuma su responsabilidad, y la responsabilidad está con toda esta gente que la está pasando mal en el tema de salud, pero también en el tema psicológico. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, les voy a pedir lo siguiente, don Máximo, don Daniel, estamos terminando, no podemos extender más, tenemos que ir a la sala. Ya que estamos acá, les voy a pedir que fuera de esta comisión, si pueden reunirse un minuto para poder extender un poco más la conversación con los ejecutivos, aprovechando que están acá, en la cordialidad, el respeto que siempre nos ha caracterizado, y tener aquí mismo, si nosotros tenemos que ir a la sala, y después, evidentemente, vamos a estar monitoreando acuerdos o algunos compromisos, lo que se estime conveniente. Así es que, habiéndose cumplido... ¿Perdón? ¿Usted quiere oficiar? Precise, por favor. Sí, precíselo un poco, diputada, tomamos el acuerdo y terminamos la sesión. Bueno, por eso digo, está don Máximo acá. Lo oficiamos a él, oficiamos a Contraloría para tener detalles reales de lo que ha estado ocurriendo entre Codelco y los trabajadores. Está el presidente acá. O lo hacemos así, de lo contrario del acuerdo, para poder oficiar a ambos. Gracias. Mateson, que no ha intervenido. 10 segundos. Iba a intervenir más largo, pero me voy a remitir a lo siguiente. Yo creo que en la primera sesión la primera sesión de marzo debiéramos tener en esta mesa a
los mismos actores, ¿no es cierto?, para conocer realmente cuáles son las conclusiones o a qué acuerdos han llegado, porque no sacamos nada, como decía la diputada Humada, seguir extendiendo. Yo soy un enemigo de las mesas de trabajo, siempre lo he dicho y me ha tocado desarmar varias mesas de trabajo, porque se requiere una conversación, pero con límite de fecha, no una cosa que se vaya extendiendo indefinidamente, donde alguna de las partes, o generalmente la parte afectada, se va aburriendo, ¿no es cierto?, porque va transcurriendo el tiempo, ya se van diluyendo estas conversaciones y realmente no se llega a ninguna conclusión, y el empleador en este caso después aduce de que no asistieron a las reuniones, pero es un problema de que no se llega a nada concreto y se van diluyendo estas reuniones, no se llega a una conclusión que sea eficiente. Así que, como le decía, ojalá en la primera sesión de marzo pues los podamos tener aquí para ver cuáles son los acuerdos y cómo se están cumpliendo. El acuerdo del oficio que pide la diputada Humada a Codelco es lo que está pidiendo, y con copia de Contraloría puede ser. Ya se toma ese acuerdo con el oficio que pide la diputada Humada. El segundo oficio, diputado Tapia. Sí, presidente, oficio quiero pedir a la Dirección Regional del Trabajo de la región de Atacama para que informe todo lo que ha sucedido a la suceso y a Senogemión respecto a todos estos temas, por favor. Muchas gracias, diputado. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.